A continuación, la doctora Mónica Betancourt nos va a presentar el trabajo, perdón, tengo una pequeña confusión. El de bioestimulantes, el segundo. Ah, perfecto, sí. Entonces va a presentar el trabajo Respuesta fisiológica de plátano Artón a la aplicación de bioestimulantes. Vamos a recordar un poquito de quién es la doctora Mónica Betancourt. Es ingeniera agrónoma de la Universidad de Caldas, PhD en Ciencias Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella se ha desempeñado como docente universitaria e investigadora en fitopatología, microbiología y biología molecular. Actualmente es investigadora, PhD principal en agrosavia. Muchas gracias, Mónica. Gracias, doctor Cayón. Tiene todo el tiempo y si quiere más ese minuto extra de su compañera. Ok, muy bien. Bueno, primero que todo, agradecerles a los que se quedaron. Pues el tema de plátano quiso colocarlo el comité científico porque consideramos que es importante en toda la región, así que valoramos mucho. Yo como expositora y como comité se los digo que se hayan quedado también en la sesión. No debo dejar de decir, me parece importante contarles que estoy aquí en representación del investigador Gustavo Adolfo Rodríguez, quien lamentablemente por un tema de prueba positiva de COVID no pudo acompañarnos, entonces haré el mejor esfuerzo por transmitirles lo que él hubiera querido contarles. Entonces el trabajo tiene por título Respuesta fisiológica de plátano Artón a la aplicación de bioestimulantes. Este trabajo, lo primero que quiero dar es una pequeña introducción. Afortunadamente creo que el tema de los bioestimulantes ha venido cogiendo pues mucha fuerza en nuestros sistemas de producción. Hoy cualquier frutal definitivamente sabemos que tenemos que acompañarlo de aplicaciones de bioestimulantes para mejorar un montón de respuestas de la planta como tal. ¿Qué es un bioestimulante? Pues es cualquier sustancia o microorganismo aplicado con el objetivo de mejorar la eficiencia nutricional, la tolerancia a estrés abiótico o biótico, a rasgos de calidad de cultivo, independiente de su contenido de nutrientes, incluye productos hormonales, incluye compuestos inorgánicos y diferentes microorganismos. Entonces, básicamente son productos que promueven procesos metabólicos con el objetivo de mejorar las funciones de la planta y en ese sentido, pues toda la parte del crecimiento como tal. Hay varios tipos de sustancias que se caracterizan o que se identifican como bioestimulantes. Uno habla básicamente de microorganismos como por ejemplo Bacillus en todas sus formas, pero el más conocido por todos nosotros es pues, Bacillus subtilis, que tiene incluso varias aplicaciones y ya varios productos comerciales que tienen pues, ya reconocidos efectos en promoción de acumulación de fitohormonas, auxinas, ¿cierto? Que hacen un montón de efectos funcionales en la planta, aumentan la actividad fotosintética, aumentan la eficiencia fotosintética, promueven la acumulación de materia seca. Otro tipo de sustancias también, como el ácido salicílico, que tienen funciones en un mayor crecimiento, una mayor actividad fotosintética en las plantas, aumentan los pigmentos fotosintéticos como tal, eso está muy bien referenciado. Incluso también se sabe que inducen la resistencia a las plantas o los genes de resistencia en las plantas. En este caso hay algunos reportes que hablan de que hay inducción de resistencia para Ralstonia, además de que generan o activan las moléculas de señalización de defensa de la planta. Y el silicio, pues también hay múltiples reportes de que esta sustancia ayuda en básicamente favorecer la reducción en la transpiración. Eso tiene efectos positivos precisamente en el manejo de enfermedades. Valga la cuña decirlo aquí, parte de esta introducción que estoy dando, cuando uno hace un pequeño recorrido por los stands, se da cuenta que es una cosa que de verdad ya hemos aprendido o sabemos que funciona. Entonces, básicamente lo que nos propusimos en este trabajo, el objetivo que teníamos en este trabajo era evaluar algunos de esos bioestimulantes respecto a la respuesta de la planta. Se hicieron varios, este trabajo fueron como 4 réplicas diferentes. Las 2 primeras réplicas, y tengo que confesarles que el primer resumen que se mandó a Corbat
porque fue hace 2 años, estaba orientado a qué pasaba en la planta. Vimos que todos los tratamientos que habíamos aplicado funcionaban y nos aumentaban esa actividad fotosintética, nos aumentaban las señales de defensa, había un montón de factores, pero dijimos, sometamos estos bioestimulantes a una presión mayor y miremoslos en comparación de un modelo experimental, pues que de alguna manera presione más a esos bioestimulantes y que nos muestren si en realidad sirven o no. Y entonces utilizamos un modelo experimental, que por eso estoy metida yo en este cuento, básicamente con el patosistema Ralstonia solanacearum, es decir, moco del plátano, en plátano como tal que se hicieron los ensayos. Entonces, fue un ensayo en plantas de plátano de origen in vitro, de Dominico Artón. Las plantas, el ensayo se hizo en vivero. Utilizamos un diseño experimental de parcelas divididas, de bloques completamente al azar, en 2 parcelas divididas. La parcela principal era la inoculación, plantas inoculadas y no inoculadas. La subparcela eran los tratamientos, que ya se los voy a describir, con 4 repeticiones y 10 tratamientos. Los tratamientos eran a base de ácido salicílico, allí está la concentración, Bacillus subtilis, Bacillus amyloquefacens, dióxido de silicio y por supuesto un control de agua. Productos de tipo comercial que no voy a describir aquí la marca, pero que tenían registro ICO y que podíamos pues verificar la calidad de esos mismos. Los microorganismos primero se verificaron en términos de su calidad a nivel de laboratorio. Hicimos entonces la aplicación de la inoculación de la bacteria, ensayamos varios métodos de inoculación. El método que utilizamos para este ensayo final fue el que mejor, digamos que respuesta nos dio en términos de la curva de desarrollo de la enfermedad, básicamente inyección o aplicación de la bacteria con inyección y aplicar también la bacteria al sustrato. Se hizo la evaluación de los tratamientos se aplicaron a los 15, 8 días y un día después de la inoculación y 4 días, antes de inoculación y 4 días después de inoculación. Y evaluamos un día después de inoculación, 6 días después de inoculación o cuando el 50% de las plantas tenían síntomas, 8 días después de la inoculación, 10 días después de la inoculación, o eso coincidía cuando las plantas tenían, el 50% de las plantas podían tener la enfermedad en grado 5. Este ensayo experimental se hizo en el Centro de Investigación CI La Libertad, en Los Llanos, en Colombia, que es una de las zonas productoras más importantes de plátano en Colombia. Aquí básicamente, ¿cómo hicimos el proceso de aplicación? La aplicación fue edáfica al sustrato en los primeros 3 tratamientos, edáfica y foliar para el caso de dióxido de silicio y para el caso de ácido salicílico fue foliar. El control, obviamente agua, pues también lo aplicamos como si fueran las mismas condiciones, edáfico y foliar. Entonces, ¿qué fue lo primero que empezamos a observar? Entonces, evaluamos el grado de avance de la enfermedad o lo que uno llama la tasa de desarrollo de la enfermedad en plantas inoculadas con el uso de bioestimulantes. Voy a determinarme un poquito aquí para explicar la gráfica porque eso les va a servir para poder entenderme el resto de gráficas. Entonces, ustedes van a encontrar siempre que la nomenclatura está, este es el control, dice NI, va a ser no inoculado. Ácido salicílico, ¿cierto? Bacillus subtilis, sílice y el control. Y las líneas de color oscuro son los tratamientos como tal que se están utilizando. Entonces, tenemos en el eje de las X los días después de inoculación y en el eje de las 10 el grado de la enfermedad. ¿Qué estamos observando así? Que básicamente, si ustedes miran aquí la clasificación, definitivamente el grado de la enfermedad fue menor en el tratamiento a base de ácido salicílico y en el tratamiento a base de, este es el control, a base de ácido salicílico y el sílice, este que está aquí, el rombito se me estaba perdiendo. Eso medido con la tasa de desarrollo pues, de la enfermedad. Entonces, definitivamente había una reducción del 19 y del 22% en la tasa de desarrollo de la enfermedad. De pronto la curva no es lo suficientemente notoria en verlo, pero en el crecimiento de las plantas sí se podía observar. Nos fuimos y empezamos a revisar las variables de crecimiento y la capacidad endofítica de los microorganismos para garantizar si se estaba viendo un efecto. Fíjense en que las variables de crecimiento todas fueron positivas con respecto a la aplicación de los tratamientos. Aquí estamos viendo el tratamiento, esto es, no veo bien, pero estos son los parámetros de crecimiento, área foliar, esto que me ayuda, crecimiento y altura, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que el tratamiento 4, que es el dióxido de silicio y el ácido salicílico, casi siempre son las primeras barras, es decir,
hubo mayor crecimiento y mayor desarrollo de la planta en aquellos tratamientos, aún estando inoculados, que tenían la aplicación de estos tratamientos. Revisamos, es decir, los tratamientos tienen un efecto promotor de crecimiento. Demostramos también la capacidad de endofitismo. No podemos hablar de un bioestimulante o de un microorganismo si no garantizamos que ese microorganismo haya entrado en la raíz. Entonces se revisó tanto para Bacillus subtilis como para Bacillus amiloquefaces en cada una de las estructuras de la planta, tanto raíz como cormo como pseudotallo, que sí estuviera presente el organismo benéfico en las raíces. Se dan cuenta que pues Bacillus subtilis y Bacillus y Pseudomonas miguli pues tenía una mayor concentración o una mayor capacidad de endofitismo. Se demostró entonces el endofitismo de los microorganismos. Nos fuimos a revisar qué pasaba con todas las variables de tipo fisiológico. Entonces, medimos el contenido relativo de agua, es esta gráfica que ustedes ven aquí, fácil para que podamos identificar bien las gráficas. En la parte de arriba está los controles y aquí están los diferentes tratamientos. Por supuesto, las plantas que están enfermas tienen menor contenido relativo de agua, pero fijémonos en esta parte de arriba. Nuevamente, los tratamientos a base de sílice y los tratamientos a base de Bacillus subtilis presentan un mejor comportamiento, es decir, afectan menos el contenido relativo de agua. Se miró también la fotosíntesis y a nivel de la fotosíntesis vuelve y juega, aquellas plantas que estaban con los tratamientos podían mantener mejor pues, el comportamiento fotosintético. Lo mismo pasó en la variable de conductancia estomática y lo mismo pasó en la variable de transpiración, o sea, teníamos un mejor comportamiento de las plantas inoculadas. Entonces podíamos concluir que dióxido de silicio y ácido salicílico tenían unas mejores respuestas fisiológicas. En la medida que una planta tiene mejor respuesta fisiológica, pues puede aguantar de una mayor manera el patógeno. En este momento estamos repitiendo estos ensayos con inoculaciones diferentes o diferenciadas con respecto al tipo de patógeno y además con diferentes momentos de aplicación, de tal forma que podamos tener como una fase de protección inicial de las plantas antes de que sean afectadas por la enfermedad. Básicamente estamos tratando de simular lo que uno debería hacer en campo y es llevar sus plantas inoculadas, pretratadas, de alguna forma como vacunadas, era un término que usamos por mucho tiempo que se ha dejado de usar porque no está bien utilizado, pero de alguna manera protegidas para enfrentarse a los problemas que van a encontrar en campo. Entonces, definitivamente encontramos que dióxido de silicio, ácido salicílico tenía respuestas fisiológicas muy buenas y que los microorganismos tenían un comportamiento intermedio. Ensayos de estos también se están repitiendo con la combinación y parece ser que la combinación de los dos da unos resultados bien interesantes. Revisamos los bioestimulantes en relación a la presencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba con respecto a la presencia de la enfermedad? Entonces, días después de inoculación nuevamente en el eje de las X y cada una de las variables que evaluamos fisiológicas en el eje de las Y. Entonces, en la primera gráfica, yo me voy a tener que acercar porque no veo nada. Es alguien que me ayude el público, hagamos que me cuenta que estamos en clase. Eficiencia fotosintética, este es PCI del fotosistema 2, este es rendimiento máximo, ¿cierto? Y este es ETR, tasa de transporte de electrones. Básicamente medidas fisiológicas del sistema de fotosíntesis 2. Pues entonces, ¿qué observamos? Que las plantas que están inoculadas evidentemente siempre tienen valores más bajos, pero miren cómo el efecto de algunos de los tratamientos es menor, es decir, es capaz de alguna manera de mantener una mejor respuesta fisiológica. Por supuesto, las plantas se enferman, no sobra decir, yo soy patóloga, no fisióloga, creo que se nota en la exposición, que estábamos haciendo un modelo muy fuerte, o sea, estábamos poniendo un patógeno que es súper agresivo, que las plantas tienen una destrucción total de sus haces vasculares y estábamos sometiendo a los bioestimulantes a ver cómo funcionaba. Entonces, aunque para uno este tipo de gráficas, cuando las ve que definitivamente baja tanto la curva y que la planta se enferma, es porque la planta se está enfermando, pero sí está mostrando un efecto bioestimulante pues muy fuerte y muy positivo. La conclusión de esto es que dióxido de silicio, ácido salicílico tienen mejores respuestas fisiológicas en función del patógeno y los microorganismos nuevamente tienen un comportamiento intermedio. Fíjense en que vuelve a ser como la misma consideración. Revisamos la acumulación de biomasa, revisamos la acumulación de biomasa seca en la longitud de la raíz en cada uno de los tratamientos, definitivamente en el parámetro pues, de acumulación de biomasa.
y en el parámetro de biomasa seca y longitud de raíces observamos que las plantas inoculadas, que son las barras oscuras, versus las que son grisecitas o más claritas, pues sí están afectadas, pero fíjense en cómo algunos de los tratamientos pues tienen valores incluso superiores en algunos de los valores con respecto a las no inoculadas, lo que quiere decir que definitivamente están haciendo alguna remisión pues de los síntomas en la parte fisiológica. Conclusiones entonces de este trabajo, básicamente que los bioestimulantes utilizados, microorganismos y sustancias químicas, demostraron promover el crecimiento y generaron un mejor desempeño fisiológico en la planta en etapa de vivero. Los microorganismos evaluados demostraron capacidad endofítica, lo cual indica un potencial pues, en los procesos de bioprotección de las plantas. Se están evaluando ahora los mecanismos de resistencia asociados, los mecanismos de resistencia sistémica adquirida y el escalonamiento y la aplicación de las sustancias en manejos controlados ya en condiciones de campo. Contarles que este trabajo ya va en su tercera fase. Nosotros hemos pasado estos trabajos a varias parcelas en esta zona del Meta, en la cual estamos haciendo aplicación de los productos antes de siembra y durante el tiempo de desarrollo del cultivo vamos midiendo los parámetros tanto fisiológicos como también de acumulación de los microorganismos y estamos poniendo a punto las metodologías para la determinación también de los otros elementos, silicio y ácido salicílico, y estamos viendo resultados muy interesantes. Hay que enlazar un poco también los temas en patógenos del suelo como son Ralstonia y Fusarium. Definitivamente este tipo de estrategias pues son una solución o son una alternativa para prevenir o ayudar a las plantas a soportar de mejor manera la entrada de la enfermedad. E incluso cuando logramos hacer proceso de exclusión y la enfermedad no llega, si la planta está bioprotegida pues va a poder establecerse mejor y crecer mejor. Muchísimas gracias, con eso terminaría.